estés atento a todo lo que Dios nos va a estar enseñando en estos momentos. En la clase pasada, mis amados, estuvimos analizando el capítulo 13, los primeros versículos. Así que vamos a retomar, hacer un pequeño resumen para entrar nuevamente en materia, para que estés enterado de lo que estamos hablando. El capítulo 13 es una descripción literal sobre lo que sucederá con el anticristo, cómo el anticristo definitivamente se manifestará sobre esta tierra y pues como lo leíamos, el Señor mismo permitirá que tenga gran poder, hará señales, milagros maravillosos y esto es lo que hará que muchos efectivamente sean engañados. Entonces quiero que te ubiques allí en Apocalipsis 13 y allí leíamos y decíamos: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces lo que analizábamos allí es que la bestia, que tipifica obviamente al anticristo, ahora dice la expresión salía, ¿sí? Salía del mar, como en ese abismo. Lo analizábamos en Apocalipsis capítulo 11, verso 7. Cuando la palabra hace referencia al mar, no quiere decir literalmente que la bestia, que es el anticristo, vaya a surgir del mar. La palabra lo que está tipificando es la humanidad, es decir, este hombre vendrá de esa humanidad, de este mundo, y obviamente los habitantes de la tierra, en cabezas de sus gobernantes, pues lo declararán rey en el tiempo del inicio de la gran tribulación. Te explicaba la clase pasada que cuando sea el arrebatamiento, es decir, cuando la iglesia sea llevada, definitivamente ahí ese será el momento exacto en que el anticristo se manifestará sobre la faz de la tierra. Es decir, la propia humanidad, los propios reyes de la tierra, obviamente lo declararán a él como el único rey absoluto. La palabra dice que él tiene 7 cabezas y 10 cuernos. También te enseñaba y te decía que lo que intenta Satanás en cabeza del anticristo es mostrarlo a él como ese Dios, como ese Mesías prometido. Entonces el número de esas 7 cabezas es obviamente la falsedad del anticristo. Él se va a tratar de mostrar como Dios, se va a hacer pasar como Dios, se va a sentar en el templo y todos obviamente le alabarán como ese Dios, pero definitivamente es algo falso que Satanás intentará hacer a través de este hombre. Eso es lo que significan esas 7 cabezas. Esos 10 cuernos, lo que simbolizan, mis amados, es obviamente los 10 reyes de la tierra que le entregarán ese poder absoluto al anticristo. Cuando nosotros vemos el mundo, el panorama mundial, lo único que nos damos cuenta es que definitivamente estamos cerca de ese momento, es decir, todo lo que sucede en el mundo, incluyendo esta misma pandemia, lo que está vaticinando es sencillamente que los reinos de la tierra se unan como uno solo y estén preparados precisamente para ese momento, para el momento en que el anticristo se manifestará después de que la iglesia efectivamente sea quitada de esta tierra. Los hombres siempre han manifestado su enemistad contra Dios. El pecado obviamente hace que nosotros estemos enemistados con Dios. Es decir, si no estuviésemos en Cristo, seguiríamos pues siendo enemigos de Dios. Pero ahora que hemos venido a los pies del Señor, pues efectivamente somos denominados amigos de Dios, ¿sí? Cuando la palabra vimos algunos textos, solamente estoy haciendo un resumen para que obviamente entremos en materia, como te lo decía, esto ya lo expliqué la clase pasada y si quieres más luz sobre lo que te estoy diciendo, puedes escuchar obviamente la clase pasada que dimos el viernes anterior. Los hombres enemigos de Dios son identificados en la palabra con ese mar turbulento. ¿Sí me entiendes? Todo lo que se mueve hoy en día es una oposición contra Dios. Cuando hablamos del ateísmo, eso es oponerse totalmente a Dios. Cuando hablamos del gnosticismo, ¿qué significa el gnosticismo? Que todo se lo acreditan a la razón del ser humano, eso es oposición
contra Dios. Entonces siempre Satanás ha intentado obrar de la misma manera, ¿sí? Cuando hablamos precisamente de los reyes de la tierra, que ahorita vamos a hacer un análisis más detallado del verso 2, ¿sí? Siempre han surgido del mar, es decir, siempre han surgido de las multitudes de esta tierra. La misma humanidad ha proclamado reyes, ha levantado reyes como queriendo ocupar el lugar de Dios. Y obviamente pues el Señor ha permitido hasta cierto momento, pero todos los reinos de la tierra a través de la historia de la humanidad pues han caído, han tenido gran gloria, pero no han permanecido para siempre. Y eso es lo que deja ver precisamente la preciosa palabra del Señor. Cuando vemos entonces esa bestia que es el anticristo con esos 10 cuernos y esas 7 cabezas, pues lo que simboliza es el poder absoluto, pero sobre una sola cabeza. Es decir, aparentemente el anticristo es el que tiene el control por parte de los 10 reyes de la tierra, pero el único que realmente tendrá el control en ese momento será Satanás. Satanás utilizará al anticristo en la manera en como él quiera para sus planes y sobre sus propósitos. Y yo te decía la clase pasada, obviamente, sobre todo esto, pues está el Señor, Dios está controlando todo. Es decir, que todo lo que esté sucediendo en medio de la gran tribulación será un plan de Dios efectivamente para juzgar a los habitantes de la tierra. El hecho de que el anticristo se manifieste será un juicio de Dios sobre los habitantes de la tierra por no haber querido venir a los pies de Cristo. Es una realidad triste que sucederá sobre todos aquellos que no quisieron venir, obviamente, a la salvación en Cristo Jesús. Entonces esos 10 cuernos que aparecen allí, pues son esos 10 reyes de la tierra que le han dado ese poder absoluto que aparentemente está en el anticristo, pero definitivamente pues está es en Satanás. Cuando relacionamos la palabra, vuelvo y leo Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Lo que mirábamos acá es que cómo está ese nombre blasfemo sobre la vida del anticristo, porque él se opondrá a Dios, porque obviamente resistirá a todo lo que se llame Dios. El anticristo entonces vemos acá con esas 7 cabezas y 10 cuernos, con una diferencia con el dragón. ¿Quién es el dragón? Recuerda que el dragón en la palabra pues es Satanás, y te lo he dicho en otras ocasiones, lo que Satanás intentará hacer es una trinidad satánica, tratando de imitar a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La trinidad satánica se compondrá del diablo, ¿sí?, del anticristo y el falso profeta. Eso es lo que intentará hacer Satanás. Imagínate el atrevimiento tan grande del diablo al tratar de hacer esto. Entonces lo que vemos acá es que el anticristo tiene esas 7 cabezas, esos 10 cuernos, con la diferencia de que el dragón, que es Satanás, lleva las diademas sobre las cabezas y el anticristo lleva las diademas sobre los cuernos. Entonces, ¿qué significa eso? Que la cabeza definitivamente de esa trinidad satánica, pues es el mismo diablo. Recuerda que la palabra nos deja ver que Satanás en ese tiempo tendrá un poder más grande del que tiene hoy en día, y solamente pues porque al Señor le place en ese momento, pero eso es para juicio sobre la faz de la tierra. Esto implica que Él tendrá plena autoridad para el mal, para la iniquidad, para la perversidad, ¿sí?, de lo que habrá sobre la faz de la tierra. Y esto es algo impresionante. Satanás, te decía, que utilizará 3 formas en las que trabajará en medio de la gran tribulación. Una de ellas pues será el anticristo directamente. Lo que hará el anticristo es que le prestará sus manos, es el poder humano. Sí, es el poder mundano en esta tierra. Eso es lo que Satanás intentará hacer a través de ese hombre. Cuando miramos entonces hoy en día lo que está pasando, lo que nos estamos dando cuenta es que efectivamente vamos hacia eso. Este caos mundial, esta crisis económica por la cual está pasando las naciones de la tierra, pues harán precisamente que llegue este hombre, ¿sí?,
con un gran atractivo. ¿Y cuál será ese gran atractivo? Que él traerá estabilidad en la economía del mundo. Todo esto bajo el plan satánico del mismo diablo. Entonces estará el anticristo, estará el falso profeta, ¿sí? Es una cultura mundana anticristiana. Obviamente ese falso profeta se levantará contra el Señor, contra todo lo que se esté proclamando acerca de Dios, y con su boca obviamente hará que los habitantes de la tierra se rindan ante el anticristo. Recuerda que la palabra dice que el anticristo hará una imagen, ¿sí? Y tendrá el poder para que esa imagen hable, y cuando esa imagen hable, pues los habitantes de la tierra caerán rendidos ante ese ser diciendo: este es Dios. Pues ¿quién hace cosas grandes como este Dios? Y el tercer elemento de Satanás, te recuerdo los dos primeros: el primero es el anticristo, el segundo es el falso profeta, y el tercero es la gran ramera. La gran ramera, pues obviamente hablamos de ese atractivo, de la seducción mundana. Dentro de esto obviamente entra la falsa iglesia. Cuando nosotros vemos hoy en día el ecumenismo, ¿qué quiere decir el ecumenismo? Que todos vienen de diversas religiones, se aceptan de diversas sectas, y lo único que se dice es: todos vamos enfocados hacia un solo Dios. Eso todo, cuando estamos viendo eso hoy en día, todo eso es la preparación para que el anticristo se manifieste cuando la iglesia sea arrebatada de esta tierra. Cuando miras entonces Apocalipsis capítulo 13, el verso 2, quiero que estés allí mirando en tu Biblia: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, aquí hablábamos precisamente de lo que habló el profeta Daniel en el capítulo 2 y en el capítulo 7. Lo que vamos a hacer acá, para ampliar un poco más el tema, es comparar lo que recibió Daniel en esa visión con lo que está recibiendo Juan acá en el Apocalipsis. Definitivamente tiene una concordancia demasiado grande. Entonces quiero que vayas sin perder allí a Daniel capítulo 2 inicialmente, y quiero que mires el verso 32. Daniel 2, verso 32. Y mira lo que dice acá la escritura: la cabeza de esta imagen era de oro fino. Entonces aquí lo que está haciendo Daniel obviamente es dándole la revelación del sueño allí al rey. Él había tenido obviamente esa visión, ese sueño como tal, y Daniel llega obviamente a traer luz sobre lo que él está viendo. Cuando miramos entonces acá frente a Apocalipsis 13:2, lo que encontramos es que fácilmente deducimos que la cabeza de oro de la imagen corresponde con el león. Y eso fue el imperio babilónico. El imperio babilónico fue el primer imperio que hubo sobre la faz de la tierra. Lo que te quiero mostrar a través de esto, en estos 4 imperios que te voy a mostrar, ¿sí? Es sobre ese mar agitado que veíamos en el capítulo 13, verso 1. Ese mar agitado representa a la humanidad tratando de levantar reyes, ¿sí? Que van por encima de Dios. Todos los reyes que se han levantado a través de la historia creyeron que sus imperios nunca iban a ser debilitados, creyeron que sus imperios iban a ser eternos, pero el Dios de la gloria siempre ha derribado esos imperios, porque es que no puede haber un imperio más grande que el de Dios mismo, donde el Señor sea el Rey de Reyes, donde Él sea el Señor de Señores. Entonces, cuando miramos esto, ¿sí? Vuelve allí a Apocalipsis 13, sin perder ahí Daniel, porque vamos a estar comparando lo que te digo. Dice, verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, ¿cierto? Y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Aquí lo que comparamos obviamente es que esa cabeza de oro de la imagen corresponde con el león, el imperio babilónico. ¿Y qué características veíamos en el león? Que el león es atrevido, es fuerte, es desgarrador, es triturador, y todo esto nos va a llevar al anticristo. O sea, lo que quiero que veas con toda esta visión es cómo Juan describe cómo veía esa bestia
que surgía de la humanidad, que representa allí el mar, y cómo sencillamente le veía como ese león. O sea, el anticristo viene a triturar realmente, se muestra en su primera fase como un ser divino, como un ser de paz, como un ser muy espiritual, que traerá esa falsa paz y esa falsa seguridad sobre la faz de la tierra, pero a la mitad de los 3 años y medio se mostrará tal y como es, y él perseguirá de una manera desgarradora al pueblo judío. Eso es lo que la palabra nos deja ver. Cuando miramos entonces allí, vuelve a Daniel 2, verso 32, dice que la cabeza de esta imagen era de oro fino, ¿cierto? Ahora quiero que vayas allí a Daniel 7, verso 4. Daniel capítulo 7, verso 4. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Cuando miramos aquí Daniel 7 es la visión de las 4 bestias. Todo esto va relacionado. Si te das cuenta dice que esa primera bestia era como león. Esto nos lleva nuevamente al anticristo frente a lo que está diciendo Juan en Apocalipsis 13:12. Dice, y su boca era como boca de león. O sea, el anticristo hablará grandes cosas, obviamente, pero él vendrá a dañar, él vendrá a destruir, él vendrá a perseguir. Todo aquel que no se doblegue ante su imagen, todo aquel que no le dé adoración a él, pues obviamente el anticristo le perseguirá como ese león. Esa es la naturaleza del león como tal. Vuelve allí a Daniel capítulo 2, verso 32. Dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata. Ok, ahí dice que su pecho y sus brazos de plata. En la visión que él está teniendo de esta estatua, que él está viendo allí, ¿cierto? Dándole la revelación al rey como tal. Entonces lo que muestra era que la plata es inferior obviamente al oro. Lo que está mostrando aquí la palabra es que era un imperio no tan fuerte como el primer imperio, que fue el babilónico, y el segundo imperio que estuvo sobre la tierra. Todo esto que yo te estoy diciendo es algo histórico, pero antes de que fuera histórico ya estaba dentro de la palabra de Dios. Qué impresionante. El segundo imperio majestuoso que hubo sobre la tierra fue el imperio medo-persa. No era el mismo que el babilónico, no era tan grande, no era tan poderoso, pero obviamente se levantó después del imperio babilónico como tal. La palabra nos lo muestra acá y quiero que mires allí el verso Daniel 7, verso 5. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. La naturaleza del oso es eso, ¿sí? El oso tiene el poder de camuflarse y cuando menos se piensa, él sale a atacar, ¿sí? Y tiene tanta fuerza este animal. ¿Sí? Cuando este animal se pone sobre sus 2 patas, es un animal demasiado, demasiado fuerte. Entonces lo que hace en esta figura, todo esto lleva al anticristo, recuerda, ¿sí? Tratando de mostrar la ferocidad, el poder que él tendrá de parte de Satanás. Decíamos entonces que el oso representa a medio persa, ¿sí? Y ¿en qué se parece al oso? En la victoria, ¿sí? Que depende de su fuerza, que es una fuerza extraordinaria, no es de una estrategia política. O sea, el anticristo cuando se manifieste tendrá una fuerza impresionante que lo llevará a que su imperio prospere rápidamente. ¿Ok? Entonces ya tenemos que Juan le compara en Apocalipsis 13:2, mira la palabra, y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso. ¿Te das cuenta? Te decía lo de las 2
pies o de las dos patas, cuando el oso se para en firme, o sea, lo que muestra es esa firmeza con la que se parará el anticristo ante los reyes de la tierra, cómo demostrará su poder, cómo todos le creerán y dirán, este hombre es poderoso, este hombre realmente es Dios, pero nosotros sabemos que es un falso Dios. Entonces regresa allí a Daniel 2, verso 32. Dice la escritura, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, y dice su vientre y sus muslos de bronce. Si te das cuenta, va bajando, ¿no? Primero oro, después plata, el tercer metal precioso es el bronce, y el bronce aquí representa a Grecia, que fue el tercer imperio que hubo sobre la faz de la tierra. Ese imperio de Grecia estaba en cabeza de Alejandro Magno, ¿sí? Quien con un escaso ejército, eso fue lo impresionante, logró conquistar, ¿sí? Rápidamente, ¿sí? La tierra de aquel momento. Lo que muestra acá la palabra y la comparación que hace, ahora vea Daniel 7, el verso 6. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave. En sus espaldas tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Entonces la tercera bestia que aparece acá es el leopardo. ¿Qué características tiene el leopardo? El leopardo es astuto, es ágil, tiene una crueldad felina impresionante, tiene también el poder de camuflarse para obviamente atacar a aquel que va a ser sencillamente su alimento. Cuando vemos esto y lo comparamos y lo llevamos al anticristo, definitivamente este ser tendrá ese poder, se podrá camuflar fácilmente, se tratará de mostrar como ese ser especial, pero definitivamente él va a venir a atrapar, ¿sí? Su alimento, lo que realmente le va a nutrir, porque este ser se va a nutrir de su orgullo, de su soberbia, de su ego, porque se va a creer superior obviamente a todos por encima de Dios mismo. Entonces ya tenemos estos 3 imperios, quiero recordarte. Entonces ya vimos a ese que era oro, que es el imperio babilónico, y lo relacionábamos con el león. Y recuerda que el león, ¿qué características tiene? Es atrevido, es fuerte, es desgarrador, es triturador como tal. El segundo, ¿sí? Que es la plata, simboliza el imperio medo-persa. Y hablaban allí del oso, y hablábamos del oso, que qué características tiene. Es una potencia, tiene fuerza, es irresistible, o sea, es difícil, diríamos, que vencer a un oso. Ni siquiera las grandes bestias del campo pueden llegar a vencer al oso como tal, porque es un animal que tiene demasiada fuerza. Todos estos nos llevan directamente al anticristo. El tercer imperio, ¿sí? Que era el imperio de Grecia, que hablamos de Alejandro Magno, lo tipifica en el leopardo. Que ¿qué características tiene el leopardo? Tiene agilidad, es un animal astuto y tiene una crueldad felina. O sea, si tú estás analizando lo que estamos estudiando en esta hora, definitivamente el anticristo va a ser un ser terrible que estará sobre la faz de la tierra, ¿sí? Y vendrá obviamente solamente a buscar esa adoración para él, tratando de robar la adoración al Señor. La cuarta bestia, ¿sí? Que vamos a analizar, quiero que mires inicialmente Daniel 2, verso 33. Dice, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces, ¿qué está mostrando acá la escritura? En Daniel 2 está la figura de esa estatua que vio obviamente, vio el rey, y en el cual Daniel le estaba dando la revelación de qué significaba esa estatua. Y en esa estatua él está diciendo, voy a retomar, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, sus vientre y sus muslos de bronce y sus piernas de hierro. ¿Ok? Ahí está diciendo que sus piernas son de hierro. Si lo comparo, ¿sí? Aquí podemos asegurar efectivamente que es el anticristo como tal. Cuando miramos Apocalipsis 13, verso 1, que ya lo leímos, míralo allí,
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces este hombre se parará sobre sus pies, se manifestará sobre la tierra y obviamente su objetivo será obviamente hacer que los habitantes de la tierra crean que Él es el Mesías, empezando por el pueblo de Israel. ¿Sí? Él les hará creer a muchos que Él es el Mesías efectivamente que estaba esperando. Definitivamente acá lo que podemos ver es que Él es la unión de todo lo que hemos visto, de ese león, de ese oso, de ese leopardo. Y si lo miro en Daniel 7, quiero que vayas allí al verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras que hollaba con sus pies era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía que 10 cuernos. Ahí ya relacionamos directamente y decimos, es el anticristo. Tenía 10 cuernos. Los 3 anteriores son cualidades que tendrá el anticristo. O sea, por eso te decía que todo esto se relaciona, y esta profecía bíblica de Daniel nos lleva al final de lo que obviamente el anticristo traerá sobre esta tierra. Dice, voy a volver a leer Daniel 7:7, la segunda parte. Y dice, y en gran manera terrible y fuerte, tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Cuando dice era muy diferente, es porque este ser será supremo, tendrá un poder más grande que el que todos los reyes que hubieron antes. ¿Sí? Tanto en el imperio babilónico, tanto en el imperio medo-persa, tanto en el imperio de Grecia por Alejandro Magno, este ser tendrá un poder más grande. ¿Ok? Entonces aquí estamos analizando esta parte, pero quiero que mires allí en Daniel 7, el verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Qué impresionante, ¿no? Aquí nos da la descripción de este ser y dice que hablaba grandes cosas. Pues obviamente el anticristo hablará grandes cosas, pero él contará con alguien que es el falso profeta, ¿ok? Que sencillamente hará que le adoren, que le exalten. Ese hombre tendrá el poder de hacer milagros también sobre la tierra. Entonces recordemos y hagamos un resumen. El primer imperio era el imperio babilónico, el segundo imperio era el imperio medio persa, el tercer imperio era el imperio de Grecia, el cuarto imperio es el imperio romano. ¿Sí? Ese imperio romano existió precisamente cuando Cristo vino, y sabíamos que el reinado o el imperio que reinaba en aquella época pues era el de Roma. Los fariseos estaban sujetos a los romanos, y precisamente pues ellos tenían autoridad sobre los asuntos religiosos, pero tenían que actuar bajo las leyes romanas como tal. Y el quinto imperio es el que va a estar cuando el anticristo se manifieste. Ese se llama el imperio romano restaurado. Es lo que representa los pies de hierro mezclados con barro. Vamos a Daniel 2 nuevamente, el verso 33. Entonces dice la palabra, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Qué significa esto? Pues el hierro sabemos que es un elemento fuerte, que es difícil de destruir, pero dice que eran de hierro con barro cocido. O sea, ese imperio romano aparentemente va a ser fuerte, pero a la vez va a ser debilitado. Cuando el Señor se manifieste y venga por segunda vez a la tierra, que ahí es cuando todo ojo le verá, eso es diferente al rapto, que es lo que está esperando la iglesia hoy en día. Es decir, cuando el Señor venga, pues destruirá definitivamente ese imperio que el anticristo quiso levantar, obviamente en cabeza
de Satanás. Este imperio, como lo hemos hablado, pues será restaurado durante la gran tribulación y será a través de 10 reinos. Todo lo que nosotros vemos, el panorama mundial y las grandes potencias de la tierra que se están levantando hoy en día, pues ahí van a salir los 10 más poderosos y esos son los que le van a entregar efectivamente el poder al anticristo. A mí me impresiona, iglesia, cómo la palabra tiene una concordancia total, cómo de comienzo a final el Señor nos lleva por toda la Biblia y nosotros podemos ver con exactitud que lo que estamos viviendo pues es el cumplimiento de profecías obviamente pasadas. Si yo hago un resumen sobre esto, veo que los seres humanos, la humanidad, ha querido levantarse siempre en contra de Dios, ha querido colocar sus imperios por encima, pero todos esos imperios sencillamente han venido abajo, han sido destruidos. El único imperio que va a permanecer por los siglos de los siglos es el imperio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y gloria a Dios por eso, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y Él vivirá y reinará por siempre. Y gloria a Dios, porque en medio de la gran tribulación, pues el Señor vendrá para traer su juicio y para que el bien definitivamente reine sobre el mal por los siglos de los siglos. Si sigo leyendo allí en Apocalipsis 13, verso 2, ya entendiendo lo que analizamos, la bestia que vi era semejante a un leopardo, ahí ya entiendes por qué está dando estos simbolismos, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces lo que analizamos acá es que obviamente Satanás, que es el dragón, le da todo el poder, toda la autoridad a ese ser que es el anticristo. Obviamente Satanás, como un ángel caído, él no se puede mostrar tal y como es, ¿sí? Él necesita de un hombre sobre la faz de la tierra que va a ser el anticristo, que obviamente tendrá esa autoridad. El verso 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Ok? ¿Qué está mostrando acá la palabra? Que el anticristo será herido de muerte, no morirá. Escúchame bien esto: el anticristo será herido de muerte, pero sanará por la mano del mismo diablo. Y esto hará que muchos obviamente crean en él. Tratará de imitar la resurrección de Cristo. ¿Con qué diferencia, iglesia? Que este ser no va a morir. Quiero que mires nuevamente el verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. No está diciendo que murió y resucitó. Está diciendo que fue herida y que era una herida para que él hubiese muerto, pero que esa herida fue sanada. Y obviamente la palabra está diciendo que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Quién es la bestia? Pues el anticristo. Mira el poder que habrá obviamente en ese tiempo. Entonces es algo impresionante cómo Satanás siempre intenta imitar a Dios. Por eso te decía que él crea su trinidad satánica, su falsa trinidad, siempre tratando de imitar al Señor. Verso 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Acá hay algo importante. La palabra nos deja ver en Apocalipsis 11, verso 15, quiero que vayas allí conmigo. Dice la palabra: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Lo que está mostrando este texto es que obviamente están dando adoración tanto al Padre como al Hijo. Y si yo lo comparo aquí con Apocalipsis 13, el verso 4, dice: y adoraron al dragón, que es Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y también adoraron a la bestia. Volvemos a lo anterior. Satanás buscará la adoración y la palabra está diciendo que los habitantes de la tierra en ese momento le adorarán a Satanás y adorarán de la misma manera al anticristo. ¿Sí? Qué impresionante, porque obviamente Satanás siempre ha querido desde un comienzo, desde que él se reveló en el cielo, él quería la adoración.
Por eso nosotros tenemos que tener muy claro eso. Una cosa es adorar a Dios y otra cosa es adorar al diablo. Y por eso todo lo que hacemos como hijos de Dios debemos discernir si realmente le estamos dando adoración a Dios como tal. La adoración para el Señor es santa, la alabanza para Dios es santa, mi vida para el Señor debe ser una vida santa que glorifique, que exalte el nombre del Señor. Entonces, lo que analizamos es que todos los seres humanos sirven a algún Señor, ¿sí? Ya sea para vida o para muerte. El Señor dijo, nadie puede servir a dos señores porque amará al uno y aborrecerá al otro. Entonces es muy sencillo. Tú adoras a Dios, eres un hijo de Dios. El que no adora a Dios, ¿a quién está adorando? Al diablo. Aquí no es de religión, aquí no es de doctrinas, aquí no es de dogmas, no. Aquí es de entender el sacrificio de Jesús en la cruz, de darle honor y gloria al Señor y de entender fielmente que solo a Él es la adoración. Cuando digo solo a Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo aquel que no le esté dando adoración a Dios, pues ¿a quién le está dando adoración? Pues al diablo, como sucede allí en el momento de la gran tribulación, que después de que Satanás actúa y trae esa sanidad sobre el anticristo, pues los habitantes de la tierra empiezan a adorar y decían, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Una humanidad rebelde, todo lo contrario a lo que la palabra obviamente nos enseña, ¿sí? Y analizábamos de quién como Dios, quién como tú, oh Jehová. Y ahí lo que el diablo intenta hacer es que los habitantes de la tierra digan exactamente lo mismo, pero adorándole a él mismo y al anticristo. Qué impresionante la soberbia, el orgullo del diablo y cómo Satanás llevará a muchos a esto. O sea, si hoy en día Satanás lo logra hacer, ¿cómo será en aquel momento cuando tenga mucho más poder? También se le dio boca, verso 5, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces lo que estamos analizando acá, ¿sí? Es que el culto, yo te decía en la clase pasada esto, el valor de un culto se mide no por su fervor, sino por su objeto, su objetivo. Van a haber cultos fervorosos, pero si no se está adorando a Dios, de nada sirve ese culto. Se puede cantar, alabar, dar voces de júbilo y aparentemente podemos decir es un culto glorioso, pero si no se está adorando a Dios, de nada sirve. A veces solo se le está dando gusto es a la carne. Por eso es que encontramos iglesias hoy en día que tienen pues un espectáculo impresionante. Son grupos de alabanza impresionante, voces impresionantes. Sí, son conciertos literalmente con luces, pero la pregunta es, ¿cuál es el objeto de ese culto? ¿Adorar a Dios o darle gusto a la carne? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. A Satanás solamente le va a interesar que nosotros le demos gusto a la carne. A él solo le importa que le estén dando adoración a él. Y hay gente que sin saberlo, definitivamente le está dando adoración a ese ser que no merece obviamente la adoración. La palabra dice que a este ser, verso 5 nuevamente, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces aquí el tiempo es exacto. Dios le da autoridad para que actúe 3 años y medio, 42 meses, para que ese ser haga como bien le parezca, para que obviamente la tierra sea engañada. Pero definitivamente el Señor vendrá y derrotará la maldad. El mal, iglesia, nunca va a prevalecer sobre el bien. ¿Sí me entiendes? El bien siempre estará por encima. Y nosotros debemos seguir siendo luz en esta tierra. Sé que hay maldad impresionantemente sobre esta tierra, pero tú no te atemorices, tú no te asustes, no te llenes de miedo. La iglesia tiene armas espirituales, tenemos la oración, tenemos el ayuno, tenemos la palabra de Dios escrita que podemos confesar con nuestras bocas. Ahí hay autoridad. El mal nunca prevalecerá sobre el bien. Y por eso es que el Señor dijo que nosotros éramos precisamente la luz de este mundo. Dice la palabra entonces, verso 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Qué impresionante porque aquí está mostrando
cómo este ser se demuestra tal y como es. Ahí es donde viene lo que hablábamos de esa boca de león: será atrevido, será violento, dañará con sus palabras, ¿sí? Ese cuando hablará grandes cosas son frases arrogantes, altaneras, hay blasfemias, hay insultos, calumnias contra Dios, donde sencillamente muestra que no le importa en lo absoluto. Hablará contra el templo de Dios, contra el tabernáculo de Dios y aún contra los redimidos. Por eso dice ahí la palabra: y los que moran en el cielo. Es un ser totalmente atrevido. La tierra, en el ámbito en que nosotros vivimos, o es un ámbito de luz o es un ámbito de tinieblas. Por eso no podemos ser medias tintas. El Señor dijo allí a la iglesia, a la Odisea, fue que por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando tú estás en Cristo, estás en el Señor, debes estar apasionado plenamente por Dios, debes estar apasionado plenamente por Cristo, por vivir para Él, por hablar las grandes maravillas de Dios. Todo lo contrario a lo que Satanás obviamente hará a través del anticristo. Verso 7, estoy en Apocalipsis 13, verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua. Aquí lo que vemos es cómo el anticristo ejerce esa plena autoridad sobre la tierra, en contraste con la multitud de Apocalipsis 7, verso 9. Miremos por un momento, Apocalipsis 7, verso 9. Dice aquí la palabra: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Este pasaje hace referencia a la iglesia ya en el cielo, cómo Dios guarda a su iglesia. Quiero que mires Apocalipsis capítulo 3, ve allí por un momento. Verso 10. Por tanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ese es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Por tanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Una palabra fiel del Señor, donde Él está diciendo a su iglesia: yo te voy a guardar de esa hora de la prueba. En otras palabras, yo te voy a guardar del tiempo de la gran tribulación. Tú no estarás en esta tierra, le dice a la iglesia, ¿sí? Pero ¿cuál es la razón? Porque hemos guardado la palabra de su paciencia, hemos sabido esperar pacientemente en Él, hemos sabido esperar en las promesas de Dios, y por eso Dios va a guardar a la iglesia y se la va a llevar antes de que venga el juicio de Dios sobre toda esta tierra. Entonces, si yo comparo todo esto con lo que está diciendo Apocalipsis 13, verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entendamos esto: la iglesia ya ha sido arrebatada en el momento que estamos leyendo Apocalipsis 13, verso 7. Acá es el periodo de los 3 años y medio finales de la gran tribulación. Aquí muchos van a aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pero aquí dice que los santos serán vencidos. ¿Por qué serán vencidos? Porque obviamente el diablo los perseguirá en cabeza del anticristo y ellos morirán, tendrán que entregar su vida confesando el nombre de Cristo. Es la diferencia que te hago con la iglesia. La iglesia primero va a ser arrebatada, no pasará por la gran tribulación, mientras que los que estén acá en la tierra y reconozcan al Señor como su Salvador en ese tiempo final, pues sencillamente podrán ser salvos. Aquí están las dos posiciones que te he expuesto, ¿sí? Algunos dicen que tanto judíos como gentiles podrán hallar la salvación en el tiempo de la gran tribulación, y este es un pasaje que para muchos les da luz sobre eso. Dice que se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, ¿sí? Entonces ahí es donde muchos dicen: muchos conocerán del pueblo gentil y recibirán al Señor en ese momento, y definitivamente
pues tendrán que morir confesando a Cristo. En el análisis que hemos hecho en otras clases, hemos llegado a la conclusión, es la posición personal que tengo, en ti está obviamente creerlo o no, a la luz de la palabra, ¿sí? De acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 9, lo que nosotros encontramos allí es que será un tiempo para los judíos, donde sencillamente ellos serán los únicos que podrán recibir esa salvación. Para mí la referencia a toda tribu, pueblo, lengua y nación es que los judíos estarán dispersos. ¿Sí? Ellos no estarán todos en Jerusalén, los judíos serán perseguidos por muchos lugares del mundo, pero definitivamente la palabra de Dios se extenderá y ellos podrán recibir la salvación en sus vidas. Pero la única manera será muriendo. Recuerda que la escritura dice que ellos serán decapitados, les cortarán la cabeza en ese tiempo, porque esa será la persecución que traerá efectivamente el anticristo como tal. Verso 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos o estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y acá hay algo importante. ¿Quiénes lo adoran? Los inconversos. Aquí ya se ha terminado la gracia de Dios y lo único que queda es la ira de Dios sobre la tierra. ¿Cuándo termina la gracia de Dios? La gracia de Dios termina cuando la iglesia sea arrebatada. Ahí termina la gracia de Dios. Para muchos la gracia de Dios se extiende hasta el periodo de la gran tribulación, pero definitivamente la gracia de Dios, ¿sí?, viene hasta el día en que la iglesia sea arrebatada sobre la faz de la tierra. ¿Cuándo inició el periodo de la gracia para los gentiles? Cuando Cristo se encarnó, cuando Cristo vino y murió en esa cruz. Fue el comienzo sencillamente del periodo de la gracia. Y aunque en el libro de Génesis se hace la primera referencia en la vida de Noé y dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es la primera mención de la palabra gracia en la escritura. La gracia siempre ha estado, ¿cierto? Y permanecerá, ¿sí? Pero definitivamente la gracia para los gentiles termina el día del arrebatamiento. En este momento que estamos leyendo acá, que es el periodo de la gran tribulación, pues obviamente los moradores de la tierra están adorando es a la bestia, ¿sí? Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, y la escritura nos dice claramente: cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Qué importante que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. En algún pasaje el Señor, los discípulos regresaban, se gozaban y le decían: Señor, los demonios se nos someten, hemos hecho milagros, ¿sí? Estaban viendo la gloria de Dios. Y el Señor les dice: no se alegren de eso, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. En otras palabras, es tan importante que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. El libro de la vida es donde están los salvos. El libro de la vida es donde están escritos los nombres de aquellos que han venido a los pies de Jesucristo. Algunos se esfuerzan porque sus nombres estén escritos en los libros de historia, en hacer memoria sobre la faz de la tierra, pero eso es lo que a nosotros no nos debe importar. Lo que a ti te debe importar es que tu nombre quede escrito en el libro de la vida, para que tú obtengas la vida eterna, la salvación y la vida eterna. ¿Quiénes le adoraban entonces al diablo y al anticristo? Los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y quiero que mires Apocalipsis capítulo 19, capítulo 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, ojo con lo que dice acá, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, que dice acá la palabra, fue lanzado al lago de fuego. Aquí aparece el libro de la vida. Este es el juicio final o el juicio ante el gran trono blanco. ¿Quiénes van a comparecer ante ese juicio? Todos los que no están escritos en el libro de la vida. Es un juicio que Dios hará al final de los tiempos para todos aquellos que a través de la historia no quisieron confesar el nombre de Cristo Jesús. Si tú entiendes lo que acabamos de leer, la palabra dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida, pues fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Acá hay varias cosas que nosotros tenemos que entender. Y quiero que lo mires, verso 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. En otra clase yo te explicaba y te decía que esos muertos grandes y pequeños no depende de lo que nosotros hayamos logrado en esta tierra o de lo que los seres humanos hayan logrado, sus títulos, sus carreras, no depende de nada de eso. Cuando la palabra dice grandes y pequeños, está hablando de adultos y niños, aunque no lo creas. La palabra nos deja ver que el reino de los cielos es para los niños, pero es que habrá niños de 12, de 11, de 10 años que pudieron hallar la muerte y sencillamente rechazaron a Jesús. Fueron niños rebeldes, niños que no quisieron venir al conocimiento de la verdad porque hubo padres que no les instruyeron. Recuerda que Dios tiene hijos y no nietos. Todos necesitamos nacer de nuevo. Si tú tienes hijos, tú tienes que predicarles el evangelio, tienes que hablarles acerca de Cristo, tienes que mostrarles la verdad de la palabra de Dios. Es tu responsabilidad, porque ellos no tienen su vida garantizada. Ellos pueden llegar a morir en cualquier momento. Entonces, cuando la palabra dice grandes y pequeños de pie ante Dios, es eso. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles son esos libros? Los libros de las obras, donde está escrito precisamente lo que cada persona hizo en vida, las oportunidades que tuvieron de conocer a Cristo y no quisieron recibirlo, con esta humanidad rebelde. Yo me pregunto cuántos mueren día tras día sin Cristo. ¿A dónde se van? Pues a una eternidad sin el Señor. No van a entrar al cielo. Es que recuerda que no es por obras, es la gracia de Dios. Es el regalo que nosotros no merecemos. Y la palabra me muestra, ¿sí?, que de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito. El Padre dio ¿a quién? A Jesús, para que todo aquel que en Él crea, ¿en quién? En Jesús, no se pierda. ¿Dónde? En el infierno, sino tenga vida eterna. ¿Dónde será la vida eterna? En el cielo. Ahí está muy claro. Tenemos que llegar a Cristo, tenemos que predicar de Cristo. Cuando suceda ese juicio, eso lo han malinterpretado muchos, no estarán todos. La iglesia ya está en el cielo. La iglesia ya ha sido arrebatada. La iglesia ya tuvo un primer juicio en la cruz del Calvario, donde el Señor llevó nuestros pecados, y cuando lleguemos al cielo tendremos otro juicio, que es el juicio ante el tribunal de Cristo. Allí nuestras obras serán pasadas por el fuego, pero no para salvación, sino para recibir una corona que finalmente la rendiremos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuántos se están perdiendo hoy en día? ¿Cuántos están muriendo? Si yo hablo de mi nación, ¿cuántas personas han muerto en estos días? ¿Cuántos jóvenes han muerto? ¿Cuántos jóvenes han desaparecido? Y cuando hablamos de una desaparición es que están muertos, mi amado. Qué triste eso. ¿Y cuántos están muriendo sin Cristo? Pues quiero decirte que lamentablemente ellos un día tendrán que presentarse ante el juicio, ante el gran trono blanco. Los libros serán abiertos, que son los libros de las obras, y sencillamente el Señor les mostrará y les dirá: ustedes tuvieron la oportunidad, no quisieron aceptar, no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Y sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Es que un nombre queda escrito en el libro de la vida cuando vienes a los pies de Cristo. Ahí es cuando el Señor mismo lo anota y dice: ahora él es mi hijo, ahora ella es mi hija. Dice la palabra en el verso 13, estoy en Apocalipsis 20, verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El infierno como tal, iglesia, no ha sido abierto
¿sí? Las almas que mueren sin Cristo caen a un lugar llamado el Hades, que es un lugar de tormento, es algo inmediato, así como el que muere en Cristo va al cielo, y tenemos evidencia bíblica, tenemos la parábola del rico y Lázaro, que dice que el rico se fue a ese lugar de tormento, pero Lázaro obviamente estaba en la presencia de Dios. Tenemos la base bíblica del ladrón que muere crucificado juntamente con Jesús, cuando él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es una evidencia de que después de la muerte vino obviamente esa vida eterna. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Cuando una persona muere hoy en día, ¿sí? Su cuerpo queda en esta tierra, ya sea que le entierren o ya sea que le cremen, queda en esta tierra, ¿sí? Lo que va a la eternidad, ya sea una eternidad sin Cristo o una con Cristo, es su alma y su espíritu. Entonces, cuando alguien muere en Cristo, inmediatamente su alma y su espíritu van a la presencia de Dios. Y lo vemos obviamente a través de la palabra con estas dos parábolas o estos dos textos que te acabo de decir. Si alguien muere sin Cristo, de la misma manera su alma y su espíritu irán al infierno. Tenemos base bíblica también. Allí en la carta a los Corintios, cuando había ese caso de inmoralidad, ¿sí? Pablo dice, yo ya he juzgado sobre tal asunto, que este hombre sea entregado a Satanás para que su carne sea destruida, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sí? La eternidad con o sin Cristo es tripartita. ¿Qué quiero decirte con esto? Entonces, si alguien muere sin Cristo, inmediatamente su alma y su espíritu van a ese Hades, a ese lugar de tormento. No es el infierno todavía, pero ya empiezan a vivir ese tormento. No es que las almas queden ahí apaciguadas, no es que haya un limbo, no es que haya un purgatorio, no es que las almas duerman y esperen hasta el día final, no, eso es algo inmediato, porque de lo contrario estaríamos contradiciendo lo que la palabra misma nos está diciendo. ¿Ok? Entonces, cuando la palabra muestra acá que el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, lo que está mostrando acá la palabra obviamente es que ellos vuelven, ¿sí? Y resucitan y se unen con su cuerpo. Cuerpo y alma y espíritu son juzgados en ese juicio ante el gran trono blanco, y como no están escritos en el libro de la vida, ahora habrá un tormento en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, en el lago que arde con fuego y azufre. Esto no es religión, y quiero dejarlo claro. Esto no es una fábula, esto no es algo. Todo lo que dice la palabra de Dios es real. Y el que hoy en día diga que la Biblia es algo falso, definitivamente tiene una venda muy grande frente a él. Porque todo lo que la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras nos dicen, se ha cumplido y se seguirá cumpliendo, iglesia. Todo esto que ha sucedido durante estos 2 años, que lo dijimos en el Señor, al final del 2020, no crean que este 2021 será mejor. Las cosas serán más difíciles y tristemente van a empeorar. Y estamos viviendo un 2021 peor que el 2020. Porque está escrito, porque es que son los tiempos. Esto es lo que la Biblia denomina como principio de dolores. Con todo esto lo que quiero decirte, y relacionando con lo que analizábamos allí en Apocalipsis 13, vuelve allí, verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Sabes qué es lo que el Señor está diciendo en otras palabras acá? ¿Quiénes le adoraron? Todos los que van a ser condenados. Qué impresionante. Que tristemente van a ser millones de personas que darán adoración a la bestia y al dragón. Qué triste eso. Y la pregunta para nosotros, iglesia, es: ¿y nosotros qué estamos haciendo frente a todo lo que está pasando? ¿Sabes que este es el tiempo en que más la palabra debería estar siendo predicada? Pero a veces estamos callados, estamos escondidos, estamos llenos de miedo, de temor,
Confiamos más en las respuestas del mundo que en lo que Dios nos dice a través de su preciosa palabra. Tenemos que estar confiados, es en lo que Dios dice, es el tiempo en que tú le prediques. ¿Ya toda tu familia es salva? ¿Ya todos están a los pies de Cristo? Escúchame bien lo que te estoy diciendo, no es que estén yendo a la iglesia, porque miles de personas van a la iglesia domingo tras domingo o se conectan a través de una transmisión. Es que hayan nacido de nuevo. Es que sus vidas hayan sido transformadas, regeneradas, es que estén caminando con Dios, que sean personas que estén orando, que estén leyendo la palabra, que estén aprendiendo de Dios. Ahí se evidencia que efectivamente el Señor está obrando en la vida de ellos. ¿Tu familia ya es salva? ¿Todos? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, tus hermanos, tus tíos, tus sobrinos, ¿ya toda tu familia está a los pies de Cristo? Muchos le dicen, Señor, llévame a las naciones de la tierra, pero no hemos sido capaces de ganar a los nuestros. ¿Para qué quiero ir a las naciones de la tierra? Si no he sido capaz de ganar a los que están a mi alrededor, tú tienes que predicarles la palabra. Porque de lo contrario el Señor vendrá el día del arrebatamiento y tristemente ellos no partirán. Y lo que quedará es lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis 13:7. Ellos se rendirán, obviamente, a adorar a la bestia, al dragón. Sus libros no estarán anotados en el libro de la vida. Y el Señor dice algo que nos recordaba en Apocalipsis 2 y capítulo 3. Si alguno tiene oído, oiga. Un versículo corto, pero que nos hace meditar. Donde Dios nos está diciendo, ¿estás escuchando lo que te estoy diciendo? ¿Estás atento que si no estás en Cristo, que si no has venido a los pies de aquel que murió en la cruz, ¿de qué te sirve aprender todo esto? El que tiene oído, oiga. Seamos sensibles a la voz de Dios, seamos sensibles a la palabra del Señor. Te lo he repetido muchas veces y no te puedo decir otra cosa y tengo que seguirlo predicando. Estamos en los tiempos finales. Así muchos digan, no, todavía falta mucho. No, hermano, estamos en los tiempos finales. Y la iglesia debe estar preparada para partir con Dios. Y la iglesia debe predicar. Predícale a los tuyos. Que tú veas realmente que tus hijos están caminando con Dios. Que tú veas que realmente tu esposo, tu esposa está rendido a los pies de Cristo. La palabra dice que el día en que el Señor venga, dos estarán en la cama, uno será tomado y el otro será dejado. Necesitamos traerlos a los pies de Cristo. Esto es una realidad que cada día se acerca más. Todo está preparado. Tenemos algo que se llama el nuevo orden mundial, con lo cual están controlando absolutamente todas las cosas y llevarán sencillamente a que los habitantes de la tierra se sometan a lo que ese orden diga, lo que ellos quieren. Nosotros no nos podemos callar, nosotros tenemos que hablar. No sintamos vergüenza de decirlo, así te tilden como loco. ¿Qué importa que digan que tú estás loco? Es que es la locura de la predicación, mi amado. Es lo que está escrito. Mal haríamos nosotros en callar. ¿Por qué crees que aún a través de estos medios nos limitan? ¿Por qué crees que esconden las predicaciones? ¿Quién está haciendo eso? El misterio de la iniquidad. No quieren que la palabra llegue. Aparentemente nos dan libertad de expresar lo que somos, lo que sentimos, la fe que nosotros tenemos, pero por otro lado nos ocultan. No quieren que la predicación salga, no quieren que las almas escuchen realmente el mensaje de salvación. Si alguno tiene oído, pues oiga. Qué tremendo esto. El verso 10 dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí lo que está hablando es de la perseverancia y la fe que deben permanecer. O sea, en ese momento los que hayan aceptado a Cristo pues deben ser perseverantes, deben continuar adelante. Hoy en día la iglesia debe ser perseverante. Hoy en día la iglesia debe seguir proclamando el evangelio, debe seguir estando tomada de la mano del Señor. Son los tiempos más difíciles que ha vivido la humanidad. Los más difíciles.
No hay argumento en la historia, no hay dato en la historia como este tiempo que la humanidad está viviendo. Pero la humanidad sigue endurecida. Nosotros esperamos la respuesta, ¿sí?, en el Señor, pero hay gente que tiene su esperanza puesta en una vacuna, en que el virus ya se vaya, en que sencillamente la economía se restablezca. No, tu esperanza debe estar puesta en Cristo, debes permanecer. Si lo llevo a aquellos que están acá, de los que están hablando acá, entonces habla de esa perseverancia, de esa fe que ellos deben tener, que no pueden desfallecer. Y vamos a describir lo que dice acá de esta manera: quien está destinado a ir a la cautividad irá. Quien está destinado a morir a espada, pues a espada morirá. Ellos no podrán hacer absolutamente nada para ser librados de la muerte, de estos que está hablando acá la palabra, de aquellos que definitivamente al final dicen sí, Jesús era el Señor. O sea, si yo lo miro en palabras textuales para hoy en día, lo que está descrito y ha de suceder, sucederá. El hombre puede hacer lo que bien le parezca, todo lo que se le antoje para tratar de impedir, pero lo que Dios ya ha determinado se cumplirá. Es así de sencillo. La palabra que está escrita acá no dejará de cumplirse, ni una tilde ni una jota dejarán de cumplirse. Eso es lo que la iglesia tiene que tener presente. Nosotros esperamos en el Señor. Nosotros sabemos que Cristo volverá entre las nubes y tú debes prevalecer. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y muchos aún dicen que si no se van en el arrebatamiento, que ellos pueden hallar la salvación en medio de la gran tribulación. Mi amado, no saben de lo que están hablando. Tengo pastores conocidos que predican de esa manera, que le dicen: si tú no te vas en el rapto, tienes otra oportunidad. Qué tristeza, iglesia. ¿Cómo le podemos decir al redil eso, si la oportunidad de salvación es ahora? ¿Cómo le vas a garantizar a alguien que él va a poder hallar la salvación en medio de la gran tribulación? Cuando todo lo que estamos leyendo, cuando dice que las multitudes le creerán al dragón, ¿sí?, y al anticristo, que le adorarán, que le exaltarán, que le rendirán culto a él. Estas multitudes o este grupo de santos de los que está hablando la palabra son de los que siempre han estado esperando a ese Mesías. Por eso yo te decía que son judíos que finalmente reconocerán al Señor y le dirán que es su Salvador. Sigamos leyendo entonces. Cuando hablamos de la paciencia, es la aptitud para sufrir. Ojo con esto. Es la aptitud con P, no actitud, aptitud. En otras palabras, cuando hablamos de paciencia, deben ser aptos para sufrir. Si hoy en día hay tantos que, queriendo caminar con Dios, en medio de sus tribulaciones se quejan, lloran, le preguntan al Señor y le dicen: Señor, yo no entiendo, porque no está siendo apto para sufrir. Debes tener paciencia, debes saber esperar. En el griego original, el término paciencia lleva al paciente que está en el hospital, que está tendido en una cama. Ese paciente debe esperar a que el médico venga y lo atienda. Yo no veo a los pacientes en un hospital parándose y diciéndole al doctor: ven y me atiendes. No, el paciente está allá. Él no se puede levantar de su cama, está enfermo. ¿Qué debe hacer? Esperar pacientemente a que el médico venga, le mire, le atienda y le dé una respuesta, un veredicto sobre el mal que esa persona está sufriendo. Tú debes ser apto para sufrir. Escúchame lo que te estoy diciendo. Eso es paciencia. Ser apto para sufrir. Estar allí, saber que la vida cristiana consta de momentos difíciles. Ese es un momento difícil para los cristianos, para el mundo obviamente. Pero es un momento donde nuestra fe está siendo llevada al límite. Donde tú decides si le crees a Dios o le crees al mundo.
donde tú dices, Señor, permíteme permanecer firme en ti, no dudar de tu palabra, no dudar de tus promesas, quiero permanecer allí contigo, Señor. Cuando hablamos de esa fe, porque la palabra dice acá, la paciencia y la fe de los santos, de la misma manera es la aptitud con P para gozar. Cuando hablamos de ser aptos para gozar, es de gozar algo que aún no estamos viendo. Siempre el Hijo de Dios soñará con la vida eterna. Tú debes ser apto en ese sentido, para gozar de lo que aún no estás viviendo, de lo que aún no estás disfrutando. Entonces debes ser apto para sufrir, pero también apto para gozar. Esa es la fe. Tienes que empezar a mirar más allá. Cuando miramos esto, y quiero leerte esta frase, el carácter inevitable de las pruebas a las que el verdadero pueblo de Dios debe resignarse. Ojo con esto, el carácter inevitable de las pruebas. O sea, las pruebas no se pueden evitar. Y por eso quise hacer una pausa acá para enseñarte esto en esta hora. Porque los hijos de Dios pasan por pruebas, pero las pruebas son inevitables. Si Dios sencillamente las quiere permitir sobre nuestras vidas, Él las trae. Estos que están acá serán sostenidos por la seguridad de que a sus enemigos les llegará el turno de sufrir. Claro, porque estos creyentes en este momento de la gran tribulación están siendo perseguidos y ellos solamente esperan en el Señor sabiendo que Dios hará justicia. Es lo mismo que nosotros hoy en día. Por eso te decía al comienzo de esta enseñanza, el mal no va a prevalecer para siempre. Satanás nunca va a reinar sobre el Señor. Cristo ya le venció en la cruz. Y es la seguridad que todos nosotros debemos tener fielmente de cómo Dios se glorifica fielmente en nuestras vidas. Sigamos leyendo, verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí surge una tercera bestia. Recuerda que ya está en el diablo, ya está esa segunda bestia que es el anticristo, pero acá surge una tercera bestia de la tierra. Dice que tiene 2 cuernos, volvamos allí. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué manifiesta? Mansedumbre, como un sacerdote o un profeta. ¿Quién es ese ser? Pues el falso profeta. Ese es el que aparece acá. Mira Apocalipsis 19, verso 20. Y la bestia fue apresada, ahí se refiere a Satanás, y con ella el falso profeta. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La corrección que te hago es: esta bestia se refiere al anticristo. La bestia fue apresada, es el anticristo, y con ella el falso profeta. Ahí habla o marca la diferencia, ¿no?, entre esas 2 bestias. Dice que estos fueron apresados y fueron lanzados vivos al lago que arde con fuego y azufre. Esta que se manifiesta acá, pues como muestra la escritura, vi esa bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, se tratará de mostrar manso, se tratará de mostrar humilde, pero dice que hablaba como dragón. Sin embargo, su palabra es violenta, es engañadora, traicionando su mansedumbre. ¿Y cuál será el objetivo del falso profeta? Que obviamente los habitantes de la tierra le den adoración al anticristo. Cuando la palabra habla ahí de que sus cuernos eran como de cordero, es que se muestra inofensivo. Siempre Satanás mostrándose de la misma manera. Y obviamente en ese hombre, que será el falso profeta, se mostrará manso como paloma. Miremos unos textos que nos van a ayudar. Apocalipsis 13, 12 allí. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, del anticristo, en presencia de ella,
y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Entonces, ¿a qué viene eso? Pues obviamente a hacer que adoren al anticristo. Mira Juan capítulo 16, Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 14. Juan 16, verso 14, mira lo que dice la escritura. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Señor estaba haciendo aquí referencia al Espíritu Santo. Y como el diablo quiere engañar, obviamente, a través de su trinidad falsa, ¿sí? ¿Quién será el falso profeta? Él ocupará en esa iniquidad y en esa maldad el lugar del Espíritu Santo. Por eso el Señor decía acá del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué impresionante. Apocalipsis 13, verso 15. Ya estamos terminando. Apocalipsis 13, verso 15. Mira lo que dice la preciosa palabra del Señor. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ese es el papel del falso profeta. ¿Sí? Dice que a él se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, del anticristo, porque colocarán una imagen allí en el lugar del templo para que toda la humanidad adore esa imagen y que todo el que no la adorase, ¿qué tenían que hacer? Matarlos. Esos que no la adorarán, ¿quiénes serán? Pues los que definitivamente reconocerán a Jesucristo como el Salvador. Verso 16, Apocalipsis 13, 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Aquí habla de la marca de la bestia. Y dice que, ¿qué hacía el falso profeta? Que sencillamente la gente se colocara, ¿sí?, esa marca en la mano derecha o en la frente. En la clase pasada también te hacía referencia que esa marca definitivamente es el chip, compuesto de litio. En ese pequeño chip, como el grano del arroz, está absolutamente toda la información de la persona. Está su nombre, su número de cédula, su tipo sanguíneo, las cuentas donde tiene dinero en sus bancos, todo. Toda esa información va a estar guardada en ese chip. Es una realidad que nosotros vivimos hoy en día. Muchas personas en el mundo, en empresas, ya están haciendo que sus empleados se coloquen ese chip. ¿Y sabes qué es lo más curioso, iglesia? Que los únicos dos lugares donde puede ser colocado ese chip es en la mano derecha o en la frente. No se puede colocar en otra parte del cuerpo, porque si le instalan ese chip a esa persona en otra parte del cuerpo, inmediatamente mata a esa persona. El litio por el que está compuesto ese chip sencillamente se riega por todo el cuerpo e inmediatamente mata a esa persona. Los únicos dos lugares en el cuerpo son la mano derecha o en la frente. Esto no es algo de fábula o que estemos inventando, es que ya lo estamos viviendo. Y cuando digo que ya lo estamos viviendo, es que la marca, ¿sí?, ya se sabe cuál es, sino que en el tiempo de la gran tribulación colocarán esa marca, y todo aquel que no se deje marcar, pues ¿qué va a pasar? Hallará la muerte. ¿Quiénes no se van a dejar marcar? Pues los que definitivamente reconocieron a Jesús como el Mesías prometido. Entonces esto es claro. Cuando la palabra dice que su número es número de hombre, es 666. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando acá la palabra? Pues en el ser humano fue colocado el 6. Fuimos creados al sexto día, ¿sí? Cuando Nabucodonosor hizo su imagen, allí aparece ese número, el 666 infiltrado en la altura, ¿sí?, los escalones que había. Cuando decía los instrumentos que tenían que tocar, ¿sí?, eran 6 exactamente. Cuando miramos los usos horarios, nosotros tenemos
días de 24 horas dividido en 4 fragmentos de 6 horas. Una hora tiene 60 minutos, ¿sí? Un minuto tiene 60 segundos. Entonces, el 6 por eso es número de hombre. Y cuando vamos más allá en el ámbito científico, ¿sí? Todo lo que está dentro de nosotros efectivamente muestra que es número de hombre, porque el número del hombre es el 6, el número perfecto divino es el 7. ¿Qué significa esto? Que el hombre jamás va a llegar a ser como Dios ni ser Dios. Eso es lo que muestra la palabra. Por eso el número de esa marca, ¿sí? Es 666. ¿Qué hará el falso profeta? Pues él intentará, para que lo escribas, persuadir para que adoren al anticristo, uno. De la misma manera, se llevará esa persuasión para que se fabrique esa imagen del anticristo y finalmente, ¿sí? El control total de la economía mundial. ¿Cómo lo logrará? A través de esa marca. A través de esa marca. En medio de toda esta pandemia, pues muchos lograron decir que esta vacuna que venía, pues era la marca, que no se dejaran poner la vacuna. Eso no tiene que ver absolutamente nada. Y yo te lo decía en otro mensaje, si tú quieres colocarte la vacuna, hermano, pues colócatela. Dios no te va a juzgar ni condenar por eso, ni nada de eso. O sea, si tú sientes que te quieres colocar esa vacuna, hazlo. Eso no tiene que ver absolutamente nada con la marca de la bestia que estamos analizando acá en Apocalipsis 13:18. ¿Sí? También han dicho que esa vacuna trae cantidad de cosas, que deja esterilidad en los jóvenes, que a través de eso van a matar a las personas. Pues hermano, o sea, ¿dónde está nuestra confianza? Pues en Dios, en el Señor. Algún día tendremos que partir de esta tierra y tú no vas a partir ni antes ni después. Y así esa vacuna que están colocando hoy en día trajese algo, si a Dios no le place que tú mueras, no te vas a morir. Porque es que el poder de Dios es mucho más grande. Entonces, impresionante lo que nos dice acá. Retomo desde el verso 12 y voy hasta el 18 para finalizar. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Lo mismo que hizo el profeta Elías lo hará ese falso profeta, y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. La imagen hablará. Imagínate eso. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y finalizo con esto. ¿Por qué 666? Porque cada uno de esos 6 simboliza lo que es el hombre, ¿sí? En el sentido de que Satanás hará su trinidad falsa, y en esa trinidad falsa sencillamente, pues obviamente será el hombre tratando de llegar a ser Dios, pero como te lo decía, no lo logrará. Mis amados, espero que esta clase haya sido de bendición, que la hayas entendido. Si no es así, siempre aconsejo que tomes unos minutos después, otro día, y vuelvas y la escuches, porque créeme que es de mucha bendición. Así que oremos en esta hora. Padre, te damos gracias. Hoy nos despedimos, Señor, dándote la gloria y la honra a ti. Gracias por la luz, por la sabiduría que tú has traído en esta hora, Señor, para enseñar tu palabra, y por los corazones que estuvieron dispuestos durante esta hora y media para recibir de ti. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias, Señor, porque todo esto lo único que nos muestra es que tú vuelves pronto por tus escogidos, Señor. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amado. Qué bueno que te hayas mantenido durante este tiempo
la invitación para aquellos que se conectaron hoy por primera vez. Todos los viernes 6:30 de la tarde, hora Colombia, estamos llevando el estudio bíblico de Apocalipsis. Si es la primera vez que te conectas, tú puedes mirar en nuestro perfil allí de Micca Jesús. Somos una iglesia cristiana en la ciudad de Bogotá, Colombia, con un ministerio de 19 años ya para la gloria del Señor, predicando la preciosa palabra de Dios. Entonces tú puedes mirar allí en nuestro perfil, buscar las clases desde Apocalipsis capítulo 1 y sencillamente ir haciendo el estudio juntamente con nosotros. Estás invitado para el próximo viernes 6:30, como te digo, y estaremos estudiando Apocalipsis 14. Siempre tratamos de hacer un estudio detallado. Nuestro objetivo no es avanzar rápidamente, sino profundizar en la palabra. Y si todos los días quieres recibir un devocional, estamos entregando los 9 de la mañana, absolutamente todos los días, por la gracia y la misericordia de Dios. Nos conectamos para que lo puedas hacer. En 20-25 minutos recibimos una palabra que viene del corazón de Dios. Así que ahí está la invitación para mañana, 9 de la mañana. Dios te bendiga y te guarde. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu ha dicho hoy a la iglesia. Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente. Cristo vuelve pronto por todos nosotros. Aleluya. Gloria a Dios por eso.